Uno, al aire, Marisol. Con su venia, señor presidente, que nos está acompañando desde la sala pública, se solicita permiso para dar algunas indicaciones a los asistentes. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En forma previa, se invita a todos los participantes a visitar las redes sociales de nuestra Corte. Nos encontrarán en Facebook como Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla, en Twitter como @Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla y en el canal de YouTube como Corte Superior Puente Piedra Ventanilla. Invitamos a todos ustedes a dar like y suscribirse a las redes sociales de la institución para que puedan tener acceso a nuestras publicaciones, notas de prensa, eventos de capacitación y otros temas de interés respecto al trabajo del Poder Judicial. Asimismo, se informa que este magno evento está siendo transmitido a través de Facebook Live. En forma breve, se brindará algunas instrucciones para el evento. Se les invita a mantener los micrófonos apagados a fin de no presentar interrupciones durante la transmisión. El moderador indicará a partir de qué momento se habilitan los registros de entrada y salida en uso del chat de la videoconferencia, debiendo consignar los nombres completos de correo Gmail. Los participantes que deseen formular preguntas pueden hacerlas en el momento de la ronda de preguntas, en la cual se activará el micrófono para que lo formule de forma directa al expositor. Al término del evento, se solicitará a los participantes que activen sus cámaras para recoger las fotografías de las notas de prensa y corroborar su conexión, debiendo realizar el enfoque tipo selfie para recoger buenas imágenes en la foto grupal, evitando enfocar el techo u otro espacio. Con su venia, señor doctor Alfredo Mirabal, se solicita permiso para dar inicio a la ceremonia. Adelante. La Presidencia de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla les da la bienvenida a continuación del ciclo de conferencias con el tema Derecho Procesal Penal, Proceso de Colaboración Eficaz, organizado por la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla. Saludamos la presencia de la Sala de Honor integrada por el señor doctor Alfredo Mirabal Flores, presidente de la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla, al señor doctor César Augusto Riveros Ramos, integrante de la Comisión de Capacitación, al señor doctor Bonifacio Meneses González, juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lima. Los señores autoridades, señor doctor David Antonio Leiva Delgado, fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de mi Perú, señor doctor Freddy Núñez Goicoechea, director de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Ventanilla, y el señor doctor Roger Melendres Morales, decano del Colegio de Abogados de Ventanilla. Acto seguido, invitamos al señor doctor Alfredo Mirabal Flores, presidente de la Comisión de Capacitación, quien brindará las palabras de bienvenida a este magno evento. Gracias, Marisol. Muy buenas tardes. Un saludo especial a la Sala de Honor, integrada pues por el doctor César Riveros Ramos, integrante de la Comisión de Capacitación de nuestra Corte, al doctor Bonifacio Meneses González, juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lima, al doctor David Antonio Leiva Delgado, fiscal provincial corporativa de la Fiscalía de mi Perú, al doctor David Antonio Leiva Delgado, fiscal provincial, al doctor Freddy Núñez Goicoechea, director de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Ventanilla, al doctor Roger Meléndez Morales, decano del Colegio de Abogados de Ventanilla. Un saludo a los jueces superiores, jueces especializados y de paz letrado, así como también a los fiscales superiores, provinciales y adjuntos, a los señores auxiliares jurisdiccionales y administrativos de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla, y a la comunidad jurídica que se está conectado a través del Facebook de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla. En esta oportunidad, pues, continuando con el ciclo de conferencias con motivo del 5º aniversario de implementación del nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Puente Piedra Ventanilla, tenemos el alto honor de presentar al doctor Bonifacio Meneses González con el tema de el proceso de colaboración eficaz. Este proceso de colaboración eficaz es uno de los 7 procesos especiales que contempla nuestro Código Procesal Penal. Estamos seguros que con sus conocimientos y experiencia, tanto en la labor académica como en la labor jurisdiccional, pues nuestro distinguido expositor, el doctor Meneses González, pues nos va a ampliar nuestros conocimientos y en otros casos refrescar los conocimientos que tenemos
sobre esta materia tan importante que en esta oportunidad va a tener a bien disertar nuestro excelente invitado. Gracias. Sus palabras, señor doctor Bajero Mirabal Flores. Damas y caballeros, continuando con el programa, invitamos al señor doctor Bonifacio Meneses González, quien disertará la ponencia de Derecho Procesal Penal, Proceso de Colaboración Eficaz, para lo cual hacemos una breve reseña de su trayectoria profesional. Magíster en Derecho Penal, Magíster en Derecho Procesal Penal, Magíster en Destreza en Mitigación Oral, doctor en Derecho, miembro de la Asociación de Doctores en Derecho de México con estudios de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, Santo Tomás, en Bogotá, Autónoma de México, profesor de la Academia de la Magistratura de la Escuela Nacional de Justicia de la República Dominicana de posgrado en las universidades de San Martín, San Ignacio de Loyola, Jaén de España, entre otras. Expresidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, ex magistrado del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y en la actualidad es juez de Sistema Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Lima. Recibo una cálida bienvenida, señor doctor Bonifacio Meneses González. Bueno, en primer lugar, muy agradecido por volver a estar allí en casa. Cuando era miembro integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, tuve el privilegio de dar nacimiento a esta Corte Superior de Justicia que hoy ya está con pantalones largos, ya tiene 5 años implementando su código, pero también el tiempo de ejercicio de una zona de acceso a la justicia tan importante como es Puente Piedra, Ventanilla. Por ello, mis saludos y creo que más que saludos, homenaje. Y por eso quiero agradecer la invitación realizada por el doctor Flaviano Ciro Llanos Laurente, presidente de la Corte, a un distinguido y caro amigo, Alfredo Mirabal Flores, que está a cargo de esta comisión. Tengo que saludar también al doctor Rivero Ramos, que es parte de la comisión, después a los distinguidos miembros de la mesa de honor, como el doctor Leiva Delgado, como el doctor Núñez Gocochea y el doctor Melendres Morales, que es el decano del ilustre Colegio de Abogados de Ventanilla. En efecto, se nos ha encargado la tarde de hoy poder conversar sobre un tema tan importante, de constante actualidad, y es importantísimo, reitero, poder referirnos qué significa ser colaborador eficaz. Desde tiempos inmemoriales, podemos decir inclusive desde tiempos en los cuales las Sagradas Escrituras nos han hablado de Judas, aquel personaje que traicionó a Jesús, se llama ese delator, ese traidor. Y muchas de las grandes empresas delincuenciales han caído gracias a los delatores, gracias a los soplones. Las grandes instituciones delictivas, diríamos, que en cierta manera se convierten en bandas criminales, la única forma de derrotarlos ha sido teniendo a la mano a aquellos sujetos que hicieron posible, gracias a su delación, gracias al soplo, o sobre todo a que luego ahora conocemos como la institución de la colaboración eficaz. En otros países tiene otras denominaciones, y en el Perú tenemos el término de colaboración eficaz. Vamos a poder, reitero, con el agradecimiento a todos los señores que han tenido la bondad de hacer posible esta invitación, poder conversar sobre este tema de suma importancia. Podemos decir, en este caso, no sé si Marisol se puede ver la pantalla para que podamos... Ahorita no se ve la pantalla, doctor. ¿Está cargando? ¿Se parece? No. No, parece que hubiera salido de la presentación, doctor. ¿Y ahora? No, a ver, vuelva a compartir, por favor. Yo lo tengo como que sí. A ver. Ahí aparece, no, ¿no? No, no, doctor. Ingeniero, ¿podría apoyarnos? Vamos a ver. Es cuestión de un minuto. Vamos a ver. ¿Ahora sí? Sí, se está visualizando. Está cargando. Perfecto. Bien. Vamos a hablar primero qué cosa es la colaboración eficaz. Existe una discusión
increíblemente entre los grandes juristas en el Perú, que podemos decir el doctor César San Martín Castro, el doctor Pablo Sánchez Velarde, el ex fiscal de la Nación y nuestro juez de la Corte Suprema de Justicia de la República. A su vez, los señores maestros, puedo llamarlos así, como José María Asensio Mellado, José María Asensio Gallego, su distinguido hijo y gran amigo, ambos tienen una postura. La postura es la siguiente: este proceso de colaboración eficaz, ¿es proceso o procedimiento? Mientras que el doctor Pablo Sánchez Velarde y los maestros de Alicante señalan de que no es un proceso, el doctor César Martín dice que es un proceso. Es un procedimiento, señalan, porque se trata de un esquema de trabajo donde no existe ni la contradicción ni la igualdad de armas. Por la otra parte, por supuesto, no existe la publicidad, puede existir de pronto la oralidad, pero es un tema netamente que incluye el secretismo. Eso no se puede llamar proceso, sino procedimiento, lo señala. Sin embargo, aquí está lo que pueden decir estos señores. Se refiere a que tenemos el llamado proceso especial. A ver, en nuestro Código Procesal Penal ha traído consigo una de las novedades, estas inquietudes que se llama procesos especiales. Los procesos especiales, a partir del artículo 446 de nuestro Código Procesal Penal, que ya no llamaremos nuevo, porque ustedes tienen 5 años de vigencia y en verdad en el Perú está vigente desde el año 2006, en efecto en Guaura, y fue dado el decreto legislativo 957 en el año 2004. Nuevo será para nosotros, los de Lima, cuando se implemente. Imagínense, seguimos trabajando con un código anquilosado, vetusto, inquisitivo del año 1940, mientras que ustedes nos llevan la delantera en ventanilla a pocos minutos de pronto de Lima, pero ya tienen una nueva codificación procesal, que es lo más alturado, lo más prudente a nivel de técnica legislativa en el mundo, donde se habla justamente de aquellas garantías que están inmersos toda clase de codificación a nivel internacional, y no el que seguimos trabajando en Lima y en Lima Sur, lamentablemente. Por eso digo, no digamos código nuevo. Para ustedes, código nuevo será para nosotros los de Lima. Ahora bien, este libro quinto nos habla acerca de cuáles son los procesos especiales. Dentro de los procesos especiales podemos ver, por ejemplo, el proceso por faltas, ¿de acuerdo? El proceso para altos dignatarios, el proceso de seguridad, el proceso de querella, la terminación anticipada, el proceso inmediato y, por supuesto, lo que nos va ahora a distraer la tarde de hoy es la colaboración eficaz como proceso especial. Por lo tanto, frente a esa discusión si es un proceso o procedimiento, diríamos que este es un proceso especial, basado sobre el principio del consenso. ¿Por qué? Porque es el imputado el que va a aportar una información útil para conocer cómo se cometió el delito, cuáles son sus autores, cuáles han sido los medios utilizados, el tipo de organización. Y por supuesto, esto no es así de simple, porque no es un delator simple, sino parte de la que nosotros decimos el ABC, ¿no es cierto? ¿Qué es el ABC? Recordemos, el ABC es el Acuerdo de Beneficios y Colaboración. Sobre el ABC vamos a hablar y vamos a tener que decir cómo es de que estos señores tienen fundado y en qué momentos particulares tienen esa posibilidad, este colaborador eficaz, de denunciar y hablar y contar y decirnos dónde está el dinero de la mafia, dónde está el cargamento de droga, dónde están las armas, dónde están aquellas damas que han sido traídas, por ejemplo, de otro país o de la parte interna de nuestro país para que puedan, digamos, dedicarse a la prostitución, trata de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas, corrupción. Y donde más sentidos, en aquella clase de figuras delictivas donde entra la clandestinidad en su configuración. Me refiero, por ejemplo, a aquellos delitos contra la administración pública, caso concreto, la colusión. Un funcionario público se colude con un particular, por ejemplo, para establecer primero las bases de una licitación. Hace un tiempo, una empresa del Estado, importantísima empresa del Estado, dijo que iba a entregar uniformes a todo su personal. Uniformes, eso implica la fabricación a través de un sastre, ¿no es cierto? Pero resulta de que establecen las bases y dice, en las bases para presentarse no queremos cualquier sastre de la esquina, queremos aquella empresa que tenga mínimo 2 ingenieros industriales en su planta, que tenga las siguientes características de máquinas. Nos ponemos a pensar,
¿Qué sastre tendrá 2 ingenieros industriales? No, un grupo de sastres tampoco, no. Entonces, diríamos que esa licitación está orientada, direccionada, para que solo una empresa que tenga esas características, pues gane la licitación. Y ese acuerdo interno, ese subterfugio bajo la mesa, existe a través de la colusión. ¿Cómo es de que vamos a descubrir de que en efecto estaban unidos en el crimen? Lamentablemente es difícil, pero de pronto, al momento que se hacen las investigaciones, empezamos a buscar indicios y nos referimos que hay personas, aquellas en las que pudieron participar, o de pronto, luego de que ganaron la buena pro, hicieron, digamos, a todas las personas cercanas a los hacer los pantalones o los sacos, y no falta alguien que dice, señor, sé perfectamente cómo se hizo, porque se investiga, viene la Contraloría General de la República, o aquellas inspectorías de cada sector, y alguien dice, yo sé cómo funcionó esto, dónde se hicieron las bases. Ahí empieza la colusión. Y lo que hubo para los efectos de darle la buena pro a esa empresa. Estamos hablando, por ejemplo, de 10 millones de soles, y va a ser 1 millón, por ejemplo, digo, para este funcionario público, para que pueda disponer que vaya direccionado esa licitación. Y de pronto dice, sé en qué cuenta se depositó, sé cuándo vino desde Moquegua a Lima tal persona, sé cuánto le dieron, cómo le dieron, etcétera, 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 etcétera. Y de pronto se establece el vínculo, ¿quién se llama? Del colaborador eficaz. ¿Dónde se reunieron? ¿No sé? ¿Okay? ¿Qué denominación le dieron a esta señora para decir qué, o K, o Q? Entonces, de tal manera que estas son las implicancias en las cuales nos vamos a encontrar con estos sujetos que son colaboradores eficaces. Delito de colusión es muy difícil, reitero, pero de pronto encontramos el punto, el hilo de la madeja, o la punta del iceberg que nos lleva siempre a descubrir estos temas. Pues bien, ¿en qué momento procesal podemos tener esto? Durante las diligencias preliminares, durante la investigación preparatoria, o inclusive cuando se emitió la sentencia. No solo en estas etapas, sino en cualquiera de las etapas. ¿Por qué? ¿Qué hace, por ejemplo, un fiscal? Un fiscal se percata en las investigaciones preliminares, y eso sucedió en el caso de que se investigaba a un partido político en el que había recibido unas cuantas cantidades de dinero provenientes de una empresa extranjera que había pagado una campaña política. Entonces, lo que hace el fiscal es intervenir, no solo al tesorero, al sobrino del tesorero, a los que supuestamente aportaron, los lleva como una detención preliminar, los colocan en el sótano de la policía, el frío limeño, y de pronto estar desconectados de la familia, van porque es una labor de captación. ¿Qué hace? Le dice, ¿te gusta el frío? No. ¿Te gusta haber dormido en el piso? No. ¿Quieres decirnos algo? Por supuesto que sí. Mi tío cargó las maletas llenas de dinero, ese mi tío pues vía los dineros del extranjero, y entonces se convierte ese sujeto en colaborador eficaz. ¿Qué opta el fiscal? No pide su prisión preventiva. ¿Qué opta aquella persona que no colaboró? Prisión preventiva, y el juez le dicta prisión preventiva. Entonces, ese tipo se llama negociación entre el fiscal y el imputado. Pero no solo dicho, lo vamos a ver ahora cómo es de que esta persona puede señalar y decir, no, solo fue mi tío el que cargó la maleta. No, señor, tiene que ver la forma de la corroboración. Esa corroboración es importantísima, y lo vamos a ver, porque sin ella, pues no es un colaborador eficaz, es un aspirante colaborador eficaz, de los cuales podemos lamentablemente incurrir en errores o inclusive en abusos. Por eso es importantísimo tener este dato, de decir, oiga, ¿qué es lo que tienes que informarnos? Eso pasó con Al Capone. Al Capone era dueño, amo y dueño de los negocios ilícitos en Chicago, y entonces no había forma de poder tener hasta que buscaron a su contador, y ese dio las pautas. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver en Netflix? El mecanismo. ¿Cómo es que llegan a través de las lavanderías? ¿Cómo es que llegan a encontrar lo que ahora conocemos, ese monstruo llamado Odebrecht, en el cúmulo de actividades delincuenciales? ¿Fue suerte? No, fue aquellos colaboradores eficaces. Pero en la estructura de la delación premiada, que vemos siempre en otras estructuras legislativas, nos vamos a encontrar como esa, la delación premiada que sucede, ocurre y es permitida en el Brasil cuando el máximo director de la empresa se somete y empieza a decir quiénes son las personas que también han accedido
a este cúmulo de actividades delincuenciales. Entonces Simón Barata empieza a señalar, dice, señor, sé de esto. Se fue condenado a 18 años de pena privativa de libertad. Dijo, no, colaboración eficaz. 4 años en su casa, muy bien. ¿Qué sabes? En Angola tanto, en Panamá tanto, en Colombia tanto, en el Perú tanto. Y empieza a narrar en qué otros países habían usado de la caja 2 estructurada para pagar sobornos. Y esto implicaba, con esa su actividad, el descubrimiento de muchas actividades delincuenciales propias de esta etapa. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos en este caso y el ejemplo que les he colocado, de que en la etapa de las diligencias preliminares se puede dar la figura de estas delaciones o este sometimiento. Señor, levanta mano, yo quiero ser colaborador eficaz. Perfecto. Durante la investigación preparatoria, pues el hombre ha resistido de pronto de que esté en una detención preliminar, pero vamos a la investigación preparatoria. En la investigación preparatoria ve que las circunstancias se tornan, gracias al trabajo a la fiscalía, de la policía, y dicen, señores, están haciendo un buen trabajo de investigación, están descubriendo el entorno probatorio suficiente, necesario, ya no son sospechas, sino son evidencias. Entonces, señor, yo sé algo más. ¿Por qué? Porque de pronto ese fiscal, ya sea en esta etapa de la investigación preparatoria, ya está pidiendo 30 años de pena privativa de libertad para esta persona, o 15, o 10, y entonces dice, yo sé algo más. Sé dónde depositaron esas cuentas, sé dónde llegaron los bolsones de dinero de Venezuela, digamos, es un ejemplo. De tal manera que sí hay personas involucradas en que en esta etapa también son pasibles de ser sometidos a esta figura llamada colaboración eficaz. Inclusive, en el momento de la sentencia. Los rigores de estar en un establecimiento penal hace que las personas puedan indicar, bueno, sería, y es tiempo de que me refiera y mencione cuáles fueron las circunstancias en las cuales fui condenado y lo que se me prometió. Ustedes saben de que hay personas inclusive que acceden a hacer su defensa, le proporcionan abogados, algún dinero a la familia, pero no cumplen. O dentro del penal dicen, mira, tú estás acá en el penal y el tipo, el autor del delito, el pez grande está ahí, disfrutando de la vida, y de ti se han olvidado. Entonces el señor dice, quiero someterme a este tema, la colaboración eficaz, y también es viable y probable en el que pueda acceder a su solicitud y luego de la actividad que tenga que hacer el señor representante del Ministerio Público. Pero no solo queda ahí, porque tiene que haber un señor magistrado del Poder Judicial que tenga que aprobarse. Y vamos a verlo cómo. ¿Cuál sería esta finalidad de la colaboración eficaz? Pues para el Ministerio Público es importante tener una finalidad inmediata y una finalidad inmediata. ¿Por qué? Porque gracias a su actividad de colaboración eficaz se puede descubrir los delitos, se puede desmantelar las organizaciones delictivas y sobre todo se puede recuperar los bienes o dinero. En el edificio donde tengo el honor de trabajar, el edificio Zavala, ese fue construido con dinero repatriado de Suiza, unos millones que mucho tuvo que ver la actual presidenta del Poder Judicial, doctora de Barros, en el que se dictaron una serie de resoluciones y con ese dinero se construyó ese edificio. Ese edificio que era del señor Montesino, perdón, ese dinero que se hubiese sido de Montesino, porque ese dinero provenía justamente de esas pingües ganancias en una cleptocracia que en su tiempo estuvo enquistado en el país. Y entonces se recupera ese dinero, ¿y qué es lo que sucede? Se construye ese edificio. Entonces es importante para la recuperación de los bienes de ese dinero. La finalidad inmediata, pues, ubicar y asegurar la fuente de prueba o medio de prueba. Saber qué, dónde y cómo podemos ubicar antes que sea escondida, destruida, ¿no? Y para ello, ¿qué es lo que pide la otra persona? Por eso, trabajo consensuado, de la reducción de la pena, la extensión de la pena, la remisión de la pena, cuando son ya condenados. Resulta entonces importantísimo esas actividades, pero decimos, ¿cómo vamos a ubicar a un colaborador eficaz? O sea, dentro de esta investigación, por ejemplo, en corrupción de funcionarios, en trabajo, se parte de una persona imputada, es diferente al delincuente común, no quiere ser tratado como delincuente, evidentemente no quiere ir a un penal, mi familia no quiere escándalos, etc. Y lo que hace es, quiere obtener su libertad inmediata. Y para ello se le convence. Hemos visto los casos en los cuales desde ese momento eran grandes potentados de las constructoras más grandes del país, dueños
de aquel medio de comunicación más grande del país, entonces aparece y dice, yo me voy a convertir en colaborador eficaz. Y empieza a narrar la forma como el movimiento dinerario de todos los peruanos se fue dilapidando para efectos delincuenciales. Entonces la idea es convencer en ese caso, inicialmente al imputado no cabecilla, porque después sí se fue incorporando esto, para que preste su colaboración en este sentido. Lamentablemente, y hay que tener mucho cuidado porque no se puede confiar en la credibilidad. ¿Por qué? Porque se trata de que pueden darte una información falsa y que puede distraer, ¿no? Pueden darnos alguna información que únicamente es para que, mientras estemos ocupados en esa información, puedan estar destruyendo la prueba en otro. Y el otro tema fundamental es, debe protegerse al colaborador y a su familia. Un colaborador eficaz que fue identificado, recuerdo muy bien este caso en Puno, al tipo lo amarraron al piso y 5 camionetas pasaron las veces que pudieron y quisieron y destrozaron todo el cuerpo de este colaborador. Y eso es una de las condiciones en las cuales se debe proteger al colaborador. ¿Por qué? Porque este colaborador es débil en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, es una persona que ha delinquido. Lo que está buscando es un interés, un beneficio. Y es influenciable, es cierto. Y su versión puede ser mutable, ¿no? Y para nosotros no va a tener credibilidad. Nunca dice necesariamente la verdad y aquella verdad que él considera que puede ser útil. No necesariamente aquella que nosotros consideremos como tal. Y eso tenemos que señalar como aspectos importantes que en este caso son los de investigación urgentes y ahí la Fiscalía tiene que ponerse las pilas siempre porque tiene que requerir medidas restrictivas de derechos, requerir medidas cautelares, como cuáles, por ejemplo, prisiones preventivas, o sea, los mandatos coercitivos de naturaleza personal y los mandatos coercitivos de naturaleza real. Por eso encontramos, allanan 11 inmuebles en Lima, embargan, que es una forma, por ejemplo, de la extracción de aquella información que se encontró, un secuestro conservativo de aquella información útil en la investigación. Y ese señor que se sometió a la coordinación eficaz da esa información adecuada, puntual, para que podamos nosotros trabajar en base a qué? En base a que corroborada esa información se encuentran estos medios de prueba, las fuentes que nos van a ayudar. Una pregunta que me hacían siempre, ¿por qué un proceso de colaboración y no la terminación anticipada? Hay una diferencia sustancial, pero tenemos que decirlo, ambos son procesos especiales, ¿de acuerdo? Ambos son procesos especiales, pero el tema de la colaboración eficaz es que uno va a tener beneficios en los cuales da la información que ofrece respecto a la identificación de los líderes de objetos materiales del delito. En cambio, el proceso de terminación anticipada es intrínseco, es único, es respecto a mi situación que yo reconozco sin delatar a nadie quién son las personas que han incurrido en ese delito. Si no digo, sí, señor, soy autor del delito y me someto a esta forma de terminación anticipada. Ya no quiero delinquir. Perdón, ya no quiero litigar. Ya no quiero litigar. Spiro Agnew era vicepresidente de Nixon, fue antes gobernador de Arkansas. Y resulta que este señor tenía muchos problemas con las petroleras y se le descubre una serie de figuras delictivas. Pues en Estados Unidos ya iba a ser sometido a proceso para encajar el término de terminación anticipada, ¿no es cierto? Y él acuña una frase que es muy repetida en aquellas cuestiones referidas a lo que es la terminación anticipada. Dice, no quiero contender, asume la forma, no quiero contender, y se acuña la frase, no lo contenderé. O sea, no quiero contender, ya, asumo, como puede decir, ya perdí, ya. Esa es una diferencia entre lo que es la colaboración eficaz y la terminación anticipada. Y luego nos podemos ver cuál es la protección de testigos y peritos y colaboradores. Estas pruebas deben practicarse en principio en presencia del acusado, cierto, en audiencia pública de juicio contradictorio. ¿Por qué tenemos que decir esto? Porque estos testigos, porque se da el caso que negasen a declarar delante de quien les ha infligido un mal, imagínense, o que puede ser un tipo de trastorno, que pudieran agravarse con parcial juicio oral o que hayan sido amenazados. ¿Por qué digo esto? Porque esta circunstancia de colaboración eficaz después es sometido al contradictorio. O sea, tiene que ser valorado, ¿dónde? En la etapa estelar del proceso, en la etapa de juzgamiento.
Por lo tanto, para ello se tiene la protección debe alcanzar la identidad, al domicilio, trabajo, cualquier otra forma de identificación, testigo, perito, colaboro, incluso dar una nueva identidad y sacarlo del territorio nacional. En Estados Unidos eso funciona de maravillas. Los cambios de ubicación, les dan otra identidad. Acá en el Perú se nos hace difícil, por el arraigo que la persona no quiere salir de su lugar, pero se trata de desenterrar y poder identificar una mafia delincuencial. Este procedimiento puede tener la idea de que, en efecto, lo que buscamos es desarticular toda forma delincuencial, sobre todo en las grandes entidades delictivas. Decía hace un momento, el ABC, ¿cierto? Vayamos. ¿Quiénes pueden acogerse? No nos olvidemos que en estos casos quien se somete a esto es que está inmerso entre el proceso penal. Pero acá hay una diferencia que les voy a hacer ver. Resulta de que es un trabajo de control, me refiero, digamos, control interno de la Contraloría, y hay un sujeto que dice, yo sé todo esto, cómo se hizo la licitación amañada, sé cómo se trabajó, sé cómo estas personas se coludieron. Entonces va y accede de esta forma, en un momento dado, y que informa cuando hay el trabajo de la Fiscalía cómo ha sido el proceso. ¿Él está procesado o no? ¿Puede ayudar? No, claro, por supuesto. Simple y llanamente, este colaborador va a coadyuvar al descubrimiento de ese hecho delictivo. Nosotros decíamos cuán importante ha sido respecto a lo que se trata de la asociación delictiva, el terrorismo, el lavado de activos, o los delitos informáticos, o delitos contra la humanidad. ¿Y por qué? En toda banda hay un cabecilla y hay un grupo organizado. Hay un código de honor, no ser soplones. Pero de todas maneras hay infiltrados o hay personas que no les tocó su parte o lo separaron de la banda antes de hacer el asalto o el robo y entonces es el que va y puede hacer de colaborador eficaz o denunciar. O estando ya detenido, estando los rigores en los cuales pueda tener dentro del penal, o inclusive en la etapa de investigación, inclusive en el momento de su propia detención, esté en riesgo la vida de su familia o de él, entonces busca ser sometido a este proceso. En el terrorismo, que ha sido una de las más grandes lacras que hemos tenido en la historia, inclusive más grande que los Khmer Rojos en Angola o los Brigadas Rojas en Italia, en el Perú, más allá inclusive de un régimen polpotiano, en el Perú el terrorismo ha sido reitero, de los cuales sabíamos que salíamos de nuestra casa, no sabíamos si regresábamos. Cuando trabajaba en Palacio de Justicia en ese tiempo, inclusive, colocaron 3 veces unas bombas y ocurría lo que se en todo sitio. ¿Cómo se trabajó en base a la legalidad con normas como la ley de arrepentimiento? Esta ley de arrepentimiento se dio en el año 1924 y muchas personas que estaban involucrados o no empezaron a deslindarse de ese movimiento y poder colaborar. Y luego hubo el trabajo de la entrega de armas y así sucesivamente el trabajo de los que en ese tiempo no se llamaba colaboradores eficaces, sino eran aquellos que eran arrepentidos. Pues ahí es cuando en esta clase de figuras delictivas funciona muy bien. En el tema del lavado de activos, señores, va a ser un problema grave. Vengo exponiendo hace mucho tiempo, bueno, 3 años. En el Perú no le han puesto el énfasis necesario, no obstante que ha salido en la prensa internacional mi conferencia sobre lo que significa el uso de las criptomonedas como nuevo escenario de lavado de activos. Esto es gravísimo porque no hay forma de control. El lavado de activos es la inyección de dinero proveniente de delitos grandes, narcotráfico, trata de personas, corrupción, en negocios lícitos. ¿Hay una forma de seguirlo? Sí. Pero cuando se trata de aquella forma de obtener el dinero a través de las criptomonedas, como por ejemplo el Bitcoin, que ya está instalado en el Perú, sin ninguna regulación de la Superintendencia de Banca y Seguros, porque solo está en una constante numerológica que tiene, por ejemplo, una base, ¿no? Como, por ejemplo, colocarlo el número de esta conferencia. Pero ¿qué ocurre?
de que no se puede hacer seguimiento. Es volátil, anónima, no paga impuestos, y este es el nuevo, reitero, escenario de lavado de activos, el uso de criptomonedas. Y eso no tiene cuándo poder tener como soporte legislativo. Estamos totalmente abandonados. Un amigo me decía de que somos jueces del siglo XX frente a una delincuencia del siglo XXI y con logística del siglo XIX. Las leyes, los jueces subimos en la escalera y el delito, los delincuentes suben en ascensor. Eso ocurre normal, como decía Emily Durkheim, la criminalidad es un flagelo normal en aquellas sociedades que alcanzan mayor desarrollo y complejidad. Por eso, este nuevo escenario de lavado de activos resulta totalmente preocupante, y ojalá que no siga hablando sobre este tema ya como situación ajena de los legisladores. Y eso está de la mano con los delitos informáticos, porque no es cibercrimen. ¿Qué es lo que ocurre? Habíamos escuchado antes qué cosa es el phishing, keylawyer, WannaCry, toda esa clase de términos que ya están incorporados a nuestro lenguaje. Toda esa estafa cibernética. En el Perú, solo en el tiempo de pandemia, ha crecido exponencialmente cerca del 200% las denuncias por los delitos de cibercrimen. Pero según las Naciones Unidas, para este año, las pérdidas por el cibercrimen deben ascender aproximadamente a 6 billones de dólares, mucho más que el narcotráfico, mucho más que la corrupción. El cibercrimen es una figura delictual, pluriofensiva, transnacional, fácil de serlo, y no puede ser seguida. El delincuente puede estar aquí, en el Perú, el servidor puede estar en España, pero el perjuicio puede estar en Canadá. Puedo ingresar, como sucedió desde Brasil, a toda la información de un hospital en Bucarest, en tiempos de la pandemia, bloquearon todo su acceso. Entonces, ¿qué hicieron? A través de ransomware, como sucedió con el WannaCry, de que obtuvieron la información y la vendían al mismo dueño. Tengo toda tu información encriptada. ¿La necesitas? Pues me pagas en Bitcoin tanto. ¿Hay forma de combatirlo? Pues no la hay, de la forma como estamos trabajando. Ingresaron a un banco, si no es el más importante del país, y sustrajeron una cantidad considerable de millones de dólares. Solo el banco dijo, por mantenimiento suspendemos nuestras operaciones por 24 horas, luego 48 horas, si alguien lo recuerda. La gente pensó que era ya un pánico financiero, dijeron que no hay problema, solo estamos haciendo un mantenimiento. Mentira, lo que sucedió es que ingresó justamente estos delincuentes o cibercriminales y llevaron esa cantidad de dinero sin poder luego ser identificados. Entonces, estamos sumamente expuestos. Los delitos informáticos, ¿y quiénes son los que los cometen? Los cometen no el delincuente común que entra con su pistola y te arranca el celular, o entra a un banco y dice que es un asalto y hiere al vigilante, no. Son ingenieros, son técnicos, son personas especializadas. Hay un submundo del Internet, ¿no? Y eso, lamentablemente, se ha creado. Sí, se ha creado una división en la policía de alta tecnología. ¿Y qué pasa? Hacemos la denuncia y, señora, ¿pero para qué colocó ahí su código, su clave secreta? No, pues, señor, me han estafado con la venta de mascarillas, y hay que hacer un seguimiento. Sí, claro. El Ministerio Público, con buen tino, ha creado las fiscalías de cibercrimen. Tienen un trabajo denodado que hacer, porque en España está funcionando muy bien. Antes de la pandemia, de la cuarentena, tuve el privilegio de dictar una conferencia en el Ilustre Colegio de Abogados de Granada y en el Tribunal Supremo Español sobre este tema de cibercrimen. Y allá en España están haciendo ciberpatrullajes, por ejemplo. Hacen con bastante cuidado, y esos ciberpatrullajes son para ver e identificar movimientos extraños y raros de grandes cantidades de dinero que pueden ser provenientes de narcotráfico, corrupción, o en muchos casos donde mueven muchas cantidades de dinero, no solo delincuentes, sino estados. Bien, entonces otra preocupación en que ahí debemos tener un colaborador eficaz, y los hemos encontrado. De todos los casos, no los hemos encontrado de todos los casos. La delincuencia sigue viva, por supuesto, claro que sí. Ha servido mucho, por ejemplo, en el caso de los delitos contra la humanidad, tener ahí colaboradores eficaces. ¿Cómo se descubrió el caso Cantuta?
un informante que vio cómo habían enterrado los cadáveres de los 10 estudiantes de un profesor de la Cantuta, ahí en las arenas de Cieneguilla. Hubo otros casos en los cuales estoy hablando, como ejemplo, de ese delito. En fin, tenemos el tiempo insuficiente para poder conversar sobre muchos de estos temas. Bien, en caso, por ejemplo, cuando se trata de pluralidad o pluriversidad o el concurso de personas, delito, podemos tener las figuras de contravención pública, ¿cierto? Confusión, peculado, corrupción de funcionarios. En aquellos casos de delitos tributarios, el decreto legislativo 813 es muy severo en sus sanciones. Nuestro medio de la pena es 12 años, y tenemos una pila de procesados en este aspecto en cuanto a lo que se refiere a este tema relacionado a lo que es defraudación tributaria. Los delitos aduaneros, la ley 28.008 habla acerca también de esta figura que ataca, y sobre todo en los lugares fronterizos, a la economía nacional, que luego ingresan a la ciudad de Lima sin pagar impuestos y quitan mucha cantidad de personas debidamente remuneradas para que puedan trabajar en forma clara. Los delitos contra el público, en todos estos casos se pueden advertir de qué manera también podríamos estar en un colaborador eficaz. Y otro de los temas que en el mundo entero es muy sensible, los delitos contra el orden migratorio, ¿no? Llegan a veces containers llenos de chinitos a diferentes puertos. Aquí en el Perú teníamos una masa increíble de haitianos. ¿Qué vamos a hablar de todo lo que ocurre con la presencia de ciudadanos venezolanos en el Perú, que muchos de los cuales no tienen sus papeles en orden y que tuvieron que cruzar la frontera a pie o que tuvieron que caminar desde la frontera de su país hasta nuestro lugar para en busca de trabajo o mejor vivir? Entonces, hay gente que se aprovecha, como el caso sensible, cuando los coyotes que ofrecen cruzar la frontera de este lado de México a Estados Unidos, con las espaldas mojadas, y la migra los ataca, los mata, o ellos mismos los coyotes los matan, o estos coyotes les quitan todo su dinero y no los hacen llegar a Estados Unidos. Es una de las cosas más terribles. Ahora, en Europa, con todos los que huyen de ese sistema del Islam, de esta forma de gobierno, realmente estructurado hacia el extremismo, más que todo religioso, y se van a Europa, y entonces también ocurre este tema relacionado a los delitos contra el orden migratorio. Y para todos los casos de criminalidad implicados en lo que se llama la ley 30.077, desde el 2 de agosto del año 2013, que se crea esta figura, que antes era accionista, ahora es crimen organizado, ¿cierto? Esta criminalidad organizada tiene en sí toda esta suerte de figuras que lo que hacen es conseguir un colaborador eficaz, de tal manera que esto se ha convertido en números apertos, ¿no? No son números clausus, sino apertos, para poder recibir a todas aquellas personas que quieren tener esa calidad o condición de colaboradores eficaces. Ahora, en el artículo 472, inciso segundo de nuestro Código Procesal Penal, una de las condiciones, por ejemplo, esta persona debe haber abandonado voluntariamente sus actos delictivos. Eso hay que ver y tener mucho cuidado. Tiene que admitir o no contradecir los hechos en que se ha intervenido que se le imputa y mostrar disposición de proporcionar información eficaz. Y cuando hablamos de información eficaz, necesariamente tenemos que tener en claro y concreto cuál es esa información que requerimos. ¿Qué va a evitar? La continuada permanencia en consumación del delito o disminuir los rigores. Conocer las circunstancias en las que se ejecutó, se planificó y que se viene planificando o ejecutando el delito. Por eso es importante el colaborador eficaz, porque puede evitar la consumación del delito o puede ya orientarnos cómo se cometió el delito. La forma de identificar a los autores, partícipes, integrantes de una acción delictiva, ¿no? Y si en caso tienen a la mano la entrega de instrumentos, efectos, ganancias, bienes delictivos, es importante porque de ahí viene el tema de la posibilidad de la prueba trasladada en crimen organizado, que estos temas pueden ser usados en otro proceso, no solo en este proceso, en otro, e inclusive para mandatos coercitivos de naturaleza personal, ergo la prisión preventiva. Pues es importante cómo estos instrumentos pueden ser usados y también y lo que va a ocurrir en favor de ellos. Por eso, para su otorgamiento tenemos, señala el 474, si en caso hay esta
esta información adecuada, tenemos que verificar el grado de eficacia, importancia de la información, entidad de cómo se ve el hecho. Y en esto es importante ver cómo es de que la propia norma establece cuáles son esos beneficios, ¿no es cierto? Se puede aplicar inclusive la disminución de la pena, ¿no? Se puede aplicar la suspensión de la ejecución de la pena, la liberación condicional, y todo eso se encuentra supeditado a la información que nos otorgan. Muchos de los casos que hemos advertido es que el fiscal inclusive no pide petición proactiva, sino una comparecencia restringida, porque su información ha sido corroborada, eficaz, importantísima, ¿no? Y en muchos casos la conversión de la pena que el juez al momento de dictarlo va a ser los efectos de que resulta no solo de importancia, sino de que merece pues un premio este señor que ha colaborado fiscalmente. Entonces, vamos a ver cómo, por ejemplo, ocurre en la etapa de corroboración. En la etapa de corroboración, el fiscal verifica esas condiciones y establece ahí en el 472 hasta el 474 los requisitos de eficacia. Entonces, ¿qué es lo que hace en ese tiempo? El fiscal celebra entrevistas y reuniones para acordar la procedencia de los beneficios con el colaborador de su abogado. Ahí vamos a ver un tema que nos sucedió. Resulta que el imputado habla con el procurador y le da una información. El procurador sale contento, y feliz con la información y le dice al fiscal, mire, esta información nos va a dar a cambio de esto y yo considero que podríamos darle un premio, ¿no? Y el fiscal le dice, un momentito, señor procurador, no se apure, esa información ya la teníamos. Entonces, aquí debemos ser claros. El fiscal está a cargo de estas entrevistas y no es porque escucha y no, en forma inmediata hace una labor de corroboración. Por ejemplo, en un caso de tráfico de drogas, el hombre está imputado ahí y dice, señor fiscal, quiero hablar con usted. En el domicilio ubicado en un inmueble de Puente Piedra, entran camiones en la noche, traen la droga que traen del norte y luego lo llevan al Callao y preñan en un barco que está por salir el viernes. ¿Así? Entonces, ¿qué es lo que hace el fiscal? Hace un trabajo con su policía, trabajo de inteligencia, ¿cierto? Tiene que ser con la absoluta confianza de que no encuentres en tu entorno una persona que avise a los delincuentes que ya saben de que va a haber un cargamento de droga, que va a salir de la parte de Shangri-La, de Puente Piedra, y se va a ir al Callao y van a preñar un buque, y luego va a llegar esa droga a Europa. Entonces, lo que ocurre es que ese trabajo de inteligencia es corroborado, en efecto. Esperan en la noche, hacen guardia, y luego entra un camión, otro camión, salen de ahí, se trasladan al Callao. ¿Qué es lo que hace la policía? No interviene, verifican su existencia, sí, hasta que esté preñada la droga en el barco y ahí, en el momento adecuado, se descubre la droga. Entonces, la información dada por este sujeto ha sido válida, ¿no? Es importante. Muy bien. También esa información es secreta. Porque si en otros casos hemos visto que un ex parlamentario del Partido Fuerza Popular mencionó cómo habían sido el tema de los cócteles, cómo había sido el tema del aporte en una campaña que nunca existió, una señora que se dedicaba a la venta de anticuchos había aportado cerca de casi 1 millón de soles, o que de pronto una persona que vivía en la máxima orfandad en la selva había aportado una cantidad considerable de dinero, y este señor dice, sí, colaborador eficaz. Y luego es reconocido como, se identifica, y la fiscalía en algunos casos puede hablar de que el colaborador eficaz era justamente este señor. En esa clase de eventos delictivos donde el tipo es conocido, puede tener protección, etc., pero un caso común y corriente, ese hombre no vive un día más. Reitero, existen códigos severísimos en el crimen, que eso implicaría que sería muerto. Por eso la finalidad y responsabilidad en la conducción de la Fiscalía y su policía. Vamos avanzando con los actos de investigación, vamos a ver cómo son estas formas de convenios, vamos a ver cuáles son estas garantías, pero viene la etapa ya de la corroboración. Les decía el tema de la corroboración, y por supuesto no queda ahí. El ABC tiene que ser aprobado ¿por quién? Por el señor juez de la causa. Este señor juez va a decir, señor, a ver, durante la etapa de la investigación, el fiscal remite el acuerdo de beneficio y colaboración, el ABC. ¿A dónde? El juez de investigación preparatoria. Hace un control de legalidad. Si hay observaciones, ya sea al contenido del acta y a la concepción de beneficios,
lo que hace es decir, por ejemplo, no la acepta. Por ejemplo, no puede haber en ese acuerdo, por ejemplo, que existan infracciones legales, que no sea razonable ese acuerdo, ¿no? Que en efecto sea evidente y que el juez no puede ser de esos términos. Y por supuesto, estas observaciones hace de que el juez lo pueda devolver y esa razón es impugnable. Pero si el fiscal complementa o corrige el acuerdo de beneficios y colaboración, lo vuelve a remitir, el juez celebra la audiencia privada especial. Esta audiencia privada especial es aquella en la cual define la condición de ese colaborador eficaz. Ese señor ya tiene ese título, tiene ese membrete aquí, señor, este es colaborador eficaz. Y es la persona que nos va a ayudar a descubrir el crimen. Este ABC es importante porque el auto que desaprueba el juez, lo que hace es sobre su información, y aquí hay una resolución, por ejemplo, de la Sala Penal Nacional, en la que revocó este acuerdo por la información que ha sido un tráfico de drogas, y le dio validez a una colaboración eficaz que ya se hizo de público conocimiento. Si mientras el juez aprueba el ABC, el acuerdo de beneficios y colaboración, pues no habría ningún problema. Por ejemplo, en el caso de la exención de la pena o la disminución de la pena, ¿qué hace el juez? Ordena su inmediata libertad, señor, anula su antecedentes, exención de la pena. En el caso, declara la responsabilidad y colabora e impone una sanción, por supuesto, disminuye la pena, y la Sala Superior conoce en apelación. Y por eso es importante que esto pueda darse, ya sea en la instancia de juicio oral o antes del juicio, en el que el fiscal pueda, en su caso, hacer la presentación del ABC, del acuerdo de beneficio de colaboración, ¿es así? Entonces el juez penal hace un control de legalidad, si en caso se hacen unas observaciones, lo devuelve a la fiscalía, se puede complementar o corregir el ABC y el fiscal remite nuevamente al juzgado en el plazo de 10 días y se expide la resolución. La decisión judicial, en algunos casos es inapelable, ¿no es cierto? Pero en las cosas que es apelación, va a la Sala Superior en el caso de la aprobación de las resoluciones. Ahora, con posterioridad a la sentencia, existe esta forma en la que se hace la solicitud al fiscal, por supuesto, dentro del marco de la reserva o del secreto, y ahí vemos que el juez tiene que hacer una sentencia de este acuerdo de colaboración cuando hace la remisión de la pena, la conversión de la pena, la suspensión de la ejecución de la pena, lo puede convertir a prestación de servicios comunitarios, hace la liberación condicional, limitación de días libres, todo aquello de acuerdo a la información prestada. ¿Sí? Entonces, en el caso de que ocurra una desaprobación, va a conocimiento de la Sala Superior. Y esto tiene que ser, esta concesión debe ser no solo corroborada. Ojo, la Fiscalía identifica a la persona que lo ha captado como colaborador. Y luego, ¿qué ocurre? Hace la labor de personal ante el juez. Luego de que ha sido corroborado, aprobado, pero también existe la posibilidad de la revocación. ¿Por qué? Porque esta concesión de beneficios ocurre en el que se ha advertido en que esta persona, que por ejemplo ha incurrido en un nuevo hecho delictivo, ¿en qué plazo? En el plazo de 10 años. O sea, el juez te dijo ya, eres libre, pero ni bien sales libre, no debes cometer un delito en 10 años, ¿no? Ahora, ¿se tiene que estas obligaciones de ser cumplidas? Sí. Que esta derivación de los hechos debe tener siempre un control. ¿Quién? A cargo justamente de la Fiscalía. Y por eso esas obligaciones de control son aquellas en las cuales tenemos que tener siempre mucho criterio, porque el control está dedicado al señor fiscal. Es el Ministerio Público que hace a través de sus policías los órganos de control respecto a la conducta que va a hacer. ¿Por qué? Porque lo contrario va a ser revocado. Si esto se revoca, pues este señor pasa simple y llanamente como un sujeto que vuelve a cumplir la pena, se le da la posibilidad de que tiene que cumplir lo que dejó de cumplir. O sea, me refiero, te faltaban 7 años, estabas en 3 años de pena privativa de libertad, y tú das una información adecuada. Esa información adecuada hace que salgas del penal a los 3 años de los 7 que te faltan. Pero ni bien incurriste en un cumplimiento del acuerdo de beneficio de colaboración ABC, entonces vuelves a cumplir los 7 años restantes. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo un consolidado, vemos que el fiscal verifica las condiciones, el 472, se celebran las entrevistas, el interior presenta al fiscal la solicitud de acogerse al beneficio de colaboración eficaz, este proceso especial. Reitero, solicitud
corroboración, ¿no es cierto? Y hemos hablado acerca de este extremo, la aprobación que está a cargo del órgano jurisdiccional, el control de obligaciones que está a cargo de la policía y del Ministerio Público, por supuesto, y viene la revocación en caso de incumplimiento. Si esto ocurre, en este caso, lo único que vamos a tener es que, lamentablemente, no ha podido funcionar de forma adecuada. Ahora bien, todo esto, les decía hace un momento, parte de los procesos especiales que están bien definidos en nuestro Código Procesal Penal. Y si nosotros queremos finalmente ver la naturaleza del proceso de colaboración eficaz, lo vamos a encontrar en el Decreto Legislativo 1301 y en el Decreto Supremo 07/2017 de IUS. Y también hay un instructivo general número 1 de 2017 del Ministerio Público de Fiscalía de la Nación, donde hablan acerca de este proceso especial. ¿Cuáles son esas características? Por supuesto, su autonomía. La otra característica que habíamos discutido en la parte inicial, que no entra al contradictorio, ¿no? Y es eficacia porque la finalidad es la persecución, sobre todo la sanción como política criminal. Y si esto vemos que hay una disposición fiscal justamente que habla acerca en aquellos casos en que se encuentran incluidos los señores procesados por el delito de contravención pública o funcionarios públicos. Y así es señalado el señor magistrado César San Martín Castro en esa obra muy comentada. Entonces, si vemos que esta colaboración o delación tiene esta característica, vamos a ver cómo ha ido manejándose desde las resoluciones internas a través, por ejemplo, en la Sala Penal Nacional desde ese momento, de que se había revocado la resolución que consideraba de que no era aportante el trabajo de este colaborador eficaz. Y en el fundamento jurídico sexto de esta resolución del 22 de junio del año 2018 se señala que han destacado la importancia y eficacia que considera la información brindada, que no solo la descripción del mecanismo que se utilizó para ejecutar el pago del 2.5% de valor adjudicado de la obra, sino también en dar a conocer los pagos de servicios de consultoría ficticios efectuados a los investigados, así como las transferencias del extranjero de una gran parte de ese 2.5. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en esta clase de figuras delictivas? Un alcalde que, por ejemplo, decía, hay que derratizar el campo de Marte con otra cantidad de ratas. Pide un presupuesto de cerca de $500,000 de soles, no se les tocó las ratas, no se tocó el proceso de ratificación, de repente no había ratas, pero se hizo un trabajo ficticio, digamos. Entonces, por eso es importante, de acuerdo a estos trabajos de los colaboradores, saber quiénes son los que pueden estar involucrados. Es decir, el imputado. Y aquí hay un tema muy sensible y quiero no excederme más en el tiempo. Quisiera hablarles más de ello, pero considero de que no puedo dejar de hablar de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Son temas en los cuales podemos señalar. Existen el aforismo latino, societas delinqueren non potes, las personas jurídicas no delinquen. Durante mucho tiempo el Perú ha tenido ese criterio enmarcado en lo que las codificaciones internacionales decían. Sin embargo, en la medida de las cosas que hemos podido ver, por ejemplo, en el caso de la empresa Odebrecht, ¿no?, que no solo había tenido esa facilidad de capturar gobiernos, ¿no?, había colaborado con campañas electorales, subvencionado campañas regionales. ¿Para qué? Para obtener grandes ganancias. Y esta persona jurídica enmarcada dentro como tal, no le pasaba nada. La ley 30.737 de 2018 establece justamente aquellas formas particulares de poder ubicar qué cosa es la responsabilidad de las personas jurídicas. ¿Y parte de qué? De la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Internacional, que fue aprobada por el Decreto Supremo 088/2001, Relaciones Exteriores, publicado el 20 de noviembre de 2001. Justamente habla acerca de la responsabilidad de las personas jurídicas. ¿Qué ocurría antes? Este protocolo no existía. No nos olvidemos que hemos tenido en el mundo entero una serie de reuniones con los ministros de justicia de todos los países, por ejemplo, para hablar del protocolo de Kioto, el protocolo de Palermo, el Estatuto de Roma, 8 ríos de Puerto Rico en temas de educación, y etcétera. Pero en este caso, en tema de Beijing, en el caso de Viena o de Ginebra, están orientados no solo al tema cuando se reúne el Grupo de Acción Financiera Internacional de la GAFI,
para ver el tema del lavado de activos, por ejemplo, que hemos hablado hace un momento. Oye, esto se ve en lo que está ya en nuestro artículo 105 sobre el referido a la aplicación de las sanciones de las personas jurídicas, porque a través de del acuerdo plenario 7/2009, pues se dice cuáles son las consecuencias accesorias si tenemos en cuenta de que incurren en delitos las personas jurídicas. Reitero la posición hace mucho tiempo de societas delinquere non perpotes, las personas jurídicas no delinquen. Y de ahí las sanciones van de la mano desde el artículo 104, 105 del Código Penal, y también lo vamos a encontrar con medidas administrativas de la ley 30.424, la ley 30.737, y por supuesto que es un incentivo a la colaboración eficaz para los efectos de buscar aquellas personas que trabajen en forma adecuada en la contratación de todos aquellos procesos de licitación. Así lo señalado también en el expediente 016/2019 del proceso constitucional del Tribunal Constitucional, cuando existe la preocupación en cuanto a la ley indicada, la 30.737, que es justamente aquella que lucha contra la corrupción y el lavado de activos. Me gustaría seguir abordando más estos temas, queridos colegas, pero creo que respetando el tiempo y siendo no solo deudor de aquello que se me ha invitado, quisiera tenerme en este momento para poder concluir buscando lo siguiente. El colaborador eficaz es una persona en la cual el Ministerio Público ha tenido que depositar su confianza por la información que va a otorgar para la desarticulación, para la implementación y sobre todo para el trabajo consensuado. No es un procedimiento, es un proceso. Lo señalamos así como dice el maestro César San Martín Castro. Está dentro del capítulo 5 del Código Procesal Penal. Deseamos que esto se vaya fortaleciendo en el otro sistema que está flojo en la protección de esos colaboradores eficaces de testigos y aquello que implicaría que la información sea más adecuada y que tengamos colaboradores eficaces para una forma de desterrar el proceso en sí, que es aquello que definitivamente la delincuencia no tiene paredón. Reitero mi agradecimiento al señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Puerto Piedra Ventanilla, a los señores organizadores, a todos ustedes, Marisol, respetando la hora que se me ha dado, concluyo, y sobre todo si hay alguna pregunta, pues nuevo mi amistad al señor magistrado Alfredo Mirabal Flores y a todos y cada uno. Muy agradecido, señor doctor Bonifacio Meneses González, por su excelentísima ponencia. A continuación procedemos a las preguntas formuladas por los asistentes. Marisol, no sé si me permites. Adelante, señor doctor Riveros. Doctor Bonifacio, muy agradecido por la ponencia que nos ha hecho llegar. Gracias. Mire, sí, estuve presente en aquella oportunidad que el doctor jurista enviado vino y habló sobre el estudio de colaboración. Me dijo que era el estudio pero principalmente el doctor Mellado lo que puso en cuestión no solamente sino también la legalidad de este proceso de colaboración eficaz. O sea que lo que señalaba era que, bueno, desde el nomen juris estaba mal señalado y además que el colaborador de jurisdicción no al final este proceso y varias cosas de este proceso de colaboración eficaz. Entonces mi pregunta era ya, hacia su experiencia, no sé si hay puesto la complejidad de este proceso, o de repente hay alguna forma que desde su punto de vista pueda ser aclarado, corregido por el legislador, ya sea aprobación, desaprobación, inicial, el nombre juris, etc. Quería escuchar un Doctor César Ramón Riveros, me ha sido un poco dificultoso escucharlo, he hecho mucho esfuerzo, pero sí capto la pregunta. En efecto, don José María Asensio
Mellado no solo es aquella persona que está en contra de la ubicación en su nomen juris de esta denominación. Decía que en otros países el delator o la delación premiada que existe en Brasil, por ejemplo, que ha sido de mucha implicancia y relevancia mundial en el caso de Odebrecht. Y ahora nos podemos centrar en que hay que afinar, como hace un momento, detalles en el trabajo de fiscalía y no correr en el facilismo de encontrar, discúlpeme la palabra, un chismoso, un soplón, sino que esto debe ser bien consensuado y sobre todo corroborado. Otro de los temas en el cual consiento, de pronto como usted, como magistrado, de que si tenemos esta delación, si tenemos esta información, si tenemos este caso como proceso especial, detallado como colaboración eficaz, me lo van a traer así, al momento de una solicitud de prisión preventiva. El fiscal va a cargar y yo no voy a tener la oportunidad de examinar a los que han participado en ello. Y muchas veces un juez puede dar por válido este proceso de colaboración eficaz como prueba trasladada. Quizás por la implicancia del secretismo, pero rompe el esquema de que debemos considerar de que toda audiencia es pública, porque es una garantía justamente de la Administración de Justicia, y sobre todo en el nuevo Código Procesal Penal, que es el núcleo, es la columna vertebral, es la constitucionalidad que tengamos esos presupuestos de la oralidad, la contradicción, la igualdad de armas, la protección de la arbitrariedad, la protección de la autoincriminación, toda esa clase de circunstancias. Entendiendo más o menos, doctor Riveros, creo, coincido con usted que hay que afinar muchos detalles y sobre todo evitar que esto sea fácilmente llevado a escenarios en los cuales va a ser igualmente imposible actuar esos principios, menos aún el contradictorio. Muchas gracias por la pregunta. Señor doctor, se va a dar lectura a otra pregunta. Si durante el proceso de colaboración eficaz se recaba y corrobora información vinculada y de interés al proceso y posteriormente se desaprueba, dicha información puede ser usada en el proceso. De ser así, ¿cómo se incorporaría? Qué bonita pregunta. En efecto, si en caso eso se desaprueba, eso se da por no existente. ¿A no ser de qué? A no ser que se trate de pruebas instrumentales. Ojo con ello, porque si de pronto este sujeto se somete a una colaboración eficaz, se identifica, y luego esto se desaprueba, eso no puede ser usado, esa referencia que no ha sido debidamente corroborada. Pero si luego de que, por ejemplo, se hace el allanamiento, se encuentra aquellas, no solo ya indicios, sino evidencias, eso sí, pues, es la única forma de ser usado conforme, creo, establece el artículo 478 del Código Procesal Penal. Pero en el caso de su desaprobación, así como la terminación anticipada también una vez de que es desaprobada, de ninguna manera puede ser usada como condena. Gracias por la pregunta. Segunda pregunta, doctor, ¿existe algún límite o existe un límite para que la Fiscalía determine colaboradores? Límite en el tiempo, límite en la persona o límite, digamos, en las circunstancias. Podríamos tratar de ahondar en esa pregunta. El límite de las personas que pueden ser considerados colaboradores eficaces, vamos a decir, los colaboradores no se suman, se pesan. ¿De acuerdo? De tal manera que la información, si por ejemplo estos 5 me van a decir, sí señor, el señor Juan Pérez es el cabecilla de la banda y lo podemos corroborar, entonces puede ocurrir este efecto espejo, que llamaron justamente en España, de que el que, por supuesto, diga que es secreta esta información, pero de todas maneras, ¿qué es lo que hace? Oye, me voy a someter a colaboración eficaz internamente y este hombre da detalles y todos dan esa misma información. Entonces, esa información no vamos a tenerla como válidamente aceptable, quizás útil, pero es importante, quiero contestar esa pregunta de la persona que la haya realizado, que los colaboradores no se suman si no se pesan. Doctor, en su opinión, ¿sería viable que las personas jurídicas sean imputables penalmente y no solo administrativamente, como actualmente establece nuestra legislación? De ser así, ¿cómo incentivaría a la colaboración eficaz?
está justamente en la modificatoria y en el acuerdo plenario que en su momento decía, del principio o presupuesto que decía, societas delinquere non potes. Pero ya el Perú, a partir del artículo 104 y 105 y esa interpretación que se ha dado, sí, señores, ¿cuál es la pena de muerte? ¿Cuál es la pena de muerte a la persona jurídica? Es la liquidación. Entonces, sí existe formas y métodos de que esto, en el caso central que estamos viendo, hemos tenido la prueba de fuego en el tema de Odebrecht, colaboradores eficaces y la responsabilidad de las personas jurídicas. Creo que esos dos extremos están bien bonitos, bien delimitados en nuestra forma de trabajar en el derecho penal y que procesal penal también, por supuesto, en la forma más adecuada de la colaboración eficaz, pero también en el extremo de la imputabilidad a las personas jurídicas. Muchas gracias. Doctor, una última pregunta. ¿Cómo se brinda seguridad a los colaboradores eficaces, toda vez que luego de brindar su declaración, muchas veces su vida corre en peligro? Existe pues un programa de protección a los colaboradores y protección a testigos. Les decía hace un momento que en Estados Unidos eso funciona de maravilla, los trasladan a los estados, los protegen. En el Perú hemos tenido una serie de dificultades, son fáciles identificables. Algunos fiscales han incurrido en el desliz, por no mejor decirlo, de identificar a su colaborador eficaz y esto ha ocasionado no solo la muerte, sino la destrucción de su familia, de sus bienes. ¿Y cómo termina la noticia? La noticia termina y dice, ajuste de cuentas, pero no saben que de pronto ese hombre era un colaborador eficaz. Eso hay que afinar a la pregunta que también hicimos respuesta al doctor César Riveros, de que hay que tener que afinar definitivamente estos, por supuesto, los resultados. Gracias, Marisol. Muy agradecido, señor doctor Bonifacio Meneses, por las respuestas. Acto seguido, invitamos al señor doctor Alfredo Mirabal Flores, presidente de la Comisión de Capacitación, para la entrega del certificado expedido por la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla. Al señor doctor Bonifacio Meneses González en agradecimiento de su ponencia Derecho Procesal Penal, proceso de colaboración eficaz a los señores magistrados. Bien, gracias. Felicitar al doctor Bonifacio Meneses González por su brillante exposición en el tema del derecho procesal penal, el proceso de colaboración eficaz. Con esta ponencia estamos culminando pues el ciclo de conferencias con motivo del 5º aniversario de implementación del nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Puente Piedra Ventanilla, que se ha iniciado el 30 de abril, pues, ¿no? Agradecer también la participación de nuestros expositores, el doctor Jorge Zúñiga Escalante, el doctor Omar Sumaria Benavente, así como de la doctora Janet Yaja Villena y el doctor Alonso Peña Cabrera Freire, quienes pues en este ciclo de conferencias pues han disertado en diversos temas de actualidad y de interés para la comunidad jurídica. En esta oportunidad estamos culminando el ciclo de conferencias pues, con la exposición del colega y amigo Bonifacio Meneses González, a quien pues tengo el honor de hacerle entrega pues, de su certificado digital por su brillante exposición en el día de hoy. Asimismo, agradecer a todos los jueces de todos los niveles, así como a los fiscales de todos los niveles, abogados, los auxiliares jurisdiccionales, quienes han participado en este ciclo de conferencias, con lo cual demuestran pues, su deseo de capacitarse y actualizarse constantemente, en especial al personal de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, así como a los magistrados, que con este ciclo de conferencias pues, y su participación demuestran su constante actualización que pues va a redundar en el mejor servicio de justicia que brindamos a nuestra colectividad. Muchas gracias, muy buenas noches. Agradecemos a todos los asistentes por su congruencia y por haberse conectado el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Doctores, encendemos las cámaras para la foto, por favor. Uno, dos. Un momento, por favor. Nuevamente.
Muchísimas gracias, gracias señores doctores, gracias señor doctor Bonifacio Meneses, señor doctor Mirabal Flores, señor doctor César Riveras y a todos los presentes, el doctor Leiva Delgado, doctora García, gracias a todos. Gracias, profesor. Gracias igualmente. Buenas noches a todos. Bonifacio. Muchas gracias. Gracias, doctor Rivero, doctor Leiva, todos los integrantes de la Sala de Honor. Muy buenas noches. Gracias. Gracias, buenas